Una reunión de Nochebuena. La casa de los Álvarez estaba llena de luces cálidas, olor a canela y el murmullo de conversaciones que intentaban sonar alegres. Era Nochebuena, y como cada año la familia se reunía alrededor de la chimenea para intercambiar regalos, historias y alguna que otra risa forzada. Pero esa noche, algo era distinto. Sobre la repisa de la chimenea, entre las velas y las figuras del Belén, había un paquete pequeño, envuelto en papel dorado y sin etiqueta. Nadie recordaba haberlo puesto allí. ¿De quién es?, preguntó Lucía, la hija menor, con los ojos brillantes de curiosidad. No es mío, dijo su madre. Ni mío, añadió el tío Andrés. Yo no he traído nada así, aseguró la abuela frunciendo el ceño. El silencio cayó sobre la sala. Un silencio denso, expectante. Finalmente, el abuelo Tomás tomó el paquete con manos temblorosas. Abrámoslo juntos, dijo. Dentro había un objeto extraño. Una caja de madera oscura, tallada con símbolos que parecían hojas, estrellas y un nombre casi borrado por el tiempo. Cuando el abuelo la vio, palideció. «No puede ser», susurró. «¿La reconoces?», preguntó la abuela inquieta. Tomás asintió lentamente. «Esta caja perteneció a mi hermano Julián». Un murmullo recorrió la sala. Lucía frunció el ceño. «Pero tú nunca hablaste de él». El abuelo cerró los ojos, como si una puerta antigua se abriera dentro de su memoria. «Porque desapareció cuando yo tenía 15 años, y nadie volvió a saber de él». La caja tenía un pequeño compartimento secreto. Dentro había una fotografía antigua de dos niños abrazados, uno de ellos claramente el abuelo Tomás. Un trozo de tela azul, desgastado, y una nota doblada. El abuelo la abrió con manos temblorosas. «Si esta caja ha llegado a ti, hermano, es porque ya no puedo regresar. Pero quiero que sepas la verdad. No me fui por voluntad propia. Me fui para protegeros». La abuela se llevó una mano al pecho. «Dios mío». El abuelo siguió leyendo, con la voz quebrada. «El hombre que buscaba a nuestro padre vino por mí. Yo era el mayor. Pensé que si me iba, si desaparecía, os dejaría en paz. Y así fue. Pero pagué un precio muy alto». Lucía se acercó más. «¿Qué precio?». El abuelo tragó saliva. «Mi hermano se sacrificó por nosotros». La tía Clara, que siempre había sido la más reservada, habló por primera vez. «Yo encontré una carta hace años en el desván de mamá. Estaba firmada por alguien llamado J. Nunca supe quién era. Decía que algún día volvería a por lo que era suyo». El tío Andrés intervino. «Yo recuerdo que papá siempre evitaba hablar de su juventud. Una vez lo escuché llorar en la cocina. Dijo, «Perdóname, Julián». Pensé que hablaba de un amigo». La abuela añadió, «Tu madre, Tomás, guardaba un pañuelo azul en su mesita. Decía que era un recuerdo de alguien que había amado mucho, pero nunca quiso decir quién». El abuelo apretó el trozo de tela azul entre sus dedos. Era de Julián. Lo llevaba siempre al cuello. Poco a poco, las piezas encajaron. Una historia olvidada empezó a tomar forma. Una historia de miedo, sacrificio y amor fraternal. El abuelo abrió el último compartimento de la caja. Dentro había una segunda nota, más breve. «Si esta caja ha llegado a ti, Tomás, es porque ya no temo. El hombre que nos perseguía ha muerto. Y yo también estoy llegando al final. Pero no quiero que mi historia se pierda. Quiero que mi familia sepa que no los abandoné, que los amé más que a mi propia vida, y que esta Nochebuena por fin vuelvo a casa». El abuelo rompió a llorar. La abuela lo abrazó. Los hijos y nietos se acercaron, formando un círculo cálido alrededor de él. La chimenea crepitaba. La nieve caía afuera, y por primera vez en décadas, el nombre de Julián volvió a pronunciarse sin miedo. Lucía tomó la caja y la colocó de nuevo sobre la repisa. «Deberíamos dejarla aquí cada Navidad», dijo, «para que Julián siga con nosotros». El abuelo sonrió entre lágrimas. «Sí, porque esta noche mi hermano ha vuelto a casa». Y así, en aquella Nochebuena, la familia Álvarez no solo compartió una cena, compartió una verdad, una herida que por fin pudo cerrarse,
Un recuerdo que dejó de ser sombra para convertirse en luz. Un regalo inesperado que cambió su historia para siempre. La caja de Julián permaneció sobre la repisa de la chimenea durante días, como un pequeño corazón de madera latiendo en silencio. Nadie se atrevía a moverla. Nadie quería romper el hechizo que había traído consigo. Pero algo había cambiado en la familia Álvarez. Las conversaciones eran más suaves, las miradas más largas, las heridas menos profundas. Sin embargo, el misterio no había terminado. 3 días después de Nochebuena, mientras Lucía ayudaba a su abuelo a ordenar el desván, encontró algo inesperado. Una segunda carta, escondida dentro de un libro de tapas verdes. «Abuelo», dijo con voz temblorosa, «esto también es para ti». Tomás tomó la carta. El sobre estaba amarillento, pero el nombre escrito en él era claro. Para Tomás. No abras esta carta hasta que la caja haya vuelto a casa. El abuelo se sentó en una vieja silla de madera. Respiró hondo y abrió la carta. Hermano, si estás leyendo esto, significa que la caja ha encontrado su camino. Pero aún queda algo que debes saber. Algo que no pude escribir en la primera carta. Elena y Andrés, que habían subido al oír voces, se quedaron en silencio. No me fui solo para protegeros. Me fui porque descubrí algo sobre nuestro padre. Algo que él nunca quiso que supiéramos. Tomás sintió un escalofrío. Papá no era la víctima que creíamos. Él hizo un trato con el hombre que nos perseguía. Un trato que rompió, y yo pagué el precio. El abuelo cerró los ojos, como si un golpe invisible lo hubiera alcanzado. No, no puede ser. Lucía se acercó y le tomó la mano. Abuelo, ¿qué significa? Tomás respiró hondo. Significa que nuestra familia no era tan inocente como creíamos. Esa noche, la familia se reunió de nuevo en el salón. La chimenea ardía, pero el ambiente estaba helado. Papá, dijo Andrés, ¿qué fue lo que hizo el abuelo? Tomás tardó en responder. Mi padre, vuestro bisabuelo, trabajaba para un hombre peligroso. Le debía dinero, mucho. Y cuando intentó dejarlo, ese hombre vino a por nosotros. Elena frunció el ceño. ¿Y Julián? Julián se ofreció a irse, dijo Tomás, con la voz rota. Dijo que si él desaparecía, nos dejarían en paz. Pausa. Y así fue. Nunca volvieron. Lucía sintió un nudo en la garganta. Entonces, Julián salvó a toda la familia. Tomás asintió. Sí. Y yo nunca pude perdonarme haberlo dejado marchar. Cuando el reloj marcó la medianoche, alguien llamó a la puerta. 3 golpes, firmes, seguros. La familia se miró, inquieta. Tomás abrió la puerta. En el umbral había un hombre mayor, con un abrigo gris y un bastón. Sus ojos eran oscuros, pero no fríos. Su rostro, marcado por el tiempo. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Tomás sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién es usted? El hombre sonrió con tristeza. Me llamo Mateo. Pausa. Y fui el mejor amigo de Julián. La familia lo dejó entrar. Mateo se sentó junto a la chimenea, como si conociera la casa desde siempre. Julián me pidió que viniera, dijo. Me dijo que cuando la caja regresara, yo debía contaros lo que él no pudo. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué más hay que saber? Mateo miró a Tomás. Que Julián no murió solo. Pausa. Y que no murió sin dejar algo para vosotros. Mateo sacó un sobre del interior de su abrigo. Era grueso, pesado. Esto es lo que Julián me dio hace 30 años, dijo. Me pidió que lo guardara hasta que la familia estuviera lista para la verdad. Tomás tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había un testamento manuscrito, un mapa antiguo del pueblo y una llave de hierro grande y oxidada. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿Qué es todo esto? Mateo sonrió. El legado de Julián, lo que él protegió con su vida, lo que vuestro bisabuelo intentó ocultar, lo que ahora os pertenece. Elena sintió un escalofrío. ¿Y qué es exactamente? Mateo se levantó despacio apoyándose en su bastón. Una verdad enterrada bajo la nieve. Una verdad que cambiará vuestra historia para siempre. Pausa. Y que solo puede revelarse en el lugar donde todo empezó. Tomás apretó la llave.
¿Dónde? Mateo señaló el mapa. En la vieja cabaña del bosque, la que perteneció a vuestro bisabuelo, la que nadie ha pisado en décadas. La familia se miró, la chimenea crepitó, la noche parecía contener la respiración. Y así, con una llave antigua y un mapa en las manos, los Álvarez comprendieron que el misterio de Julián no había terminado. Apenas acababa de comenzar. La mañana era fría, pero no tanto como la tensión que se respiraba en el coche. Tomás conducía en silencio, con la llave de hierro en el bolsillo interior de su abrigo. A su lado, Mateo observaba el bosque con una mezcla de nostalgia y tristeza. En el asiento trasero, Elena y Daniel intercambiaban miradas inquietas. El camino hacia la cabaña era estrecho, cubierto de nieve. Los árboles parecían inclinarse sobre ellos, como si quisieran impedirles avanzar. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Elena. Mateo asintió. Julián y yo veníamos a esta cabaña cuando éramos jóvenes. Era el único lugar donde él podía sentirse libre. Y el único lugar donde podía esconder lo que vuestro bisabuelo quería destruir. Tomás apretó el volante. Mi padre nunca habló de esta cabaña, porque no quería que nadie supiera lo que había hecho, respondió Mateo. La cabaña apareció entre los árboles como un fantasma de madera, vieja, oscura, silenciosa. Tomás bajó del coche y se acercó a la puerta. La cerradura era antigua, oxidada, pero la llave encajó a la perfección. El sonido del giro metálico resonó en el bosque. Adelante, dijo Mateo. Este lugar os pertenece. La puerta se abrió con un gemido. Dentro el aire estaba helado, pero no olía a abandono. Olía a madera, a papel viejo y a algo más. Algo que llevaba décadas esperando. La cabaña tenía una sola habitación visible. Una mesa, una cama, una estufa rota. Pero Mateo caminó directamente hacia la pared del fondo. Aquí, dijo tocando una tabla suelta. Julián la colocó él mismo. Tomás la retiró. Detrás había una puerta pequeña, casi invisible. La llave de hierro encajó también allí. Cuando la puerta se abrió, un suspiro de aire cálido salió del interior, como si el cuarto hubiera estado respirando en silencio. Elena encendió una linterna, y todos quedaron inmóviles. El cuarto oculto estaba lleno de cajas, carpetas, cuadernos y documentos. Pero no eran recuerdos, no eran fotos familiares, eran pruebas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Daniel. Mateo se acercó a una mesa cubierta de papeles. Julián descubrió que vuestro bisabuelo no solo trabajaba para un criminal. Era parte de una red que extorsionaba a familias enteras del pueblo. Elena sintió un escalofrío. ¿Mi bisabuelo hacía daño a la gente? Sí, respondió Mateo. Y cuando quiso salirse, ya era demasiado tarde. Julián encontró estos documentos, y por eso lo persiguieron. Tomás se llevó una mano al rostro. Dios mío, mi padre, mi propio padre. Mateo puso una mano en su hombro. Julián no quería que cargaras con esta culpa. Por eso se fue. Por eso guardó todo aquí. Por eso me pidió que esperara hasta que la familia estuviera lista. Elena abrió una carpeta. Dentro había nombres, fechas, cantidades de dinero y cartas de personas que habían sido amenazadas. Esto podría haber destruido a medio pueblo, susurró. O haberlo salvado, dijo Mateo. Julián siempre quiso entregarlo a la policía, pero sabía que si lo hacía, os pondría en peligro. Daniel apretó los dientes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomás miró los documentos, miró a sus hijos, miró a Mateo. Julián protegió esto durante toda su vida, dijo. Y ahora nos toca a nosotros decidir qué hacer. Elena respiró hondo. No podemos seguir ocultándolo. Si estas personas siguen vivas, merecen justicia. Daniel asintió. Y si no, merecen que su historia se conozca. Mateo sonrió, con lágrimas en los ojos. Julián estaría orgulloso de vosotros. Tomás tomó la carpeta más gruesa. Llevaremos todo esto a la policía. No importa lo que salga a la luz. No importa lo que digan del pasado. Lo importante es que, por primera vez en generaciones, vamos a hacer lo correcto. Cuando salieron de la cabaña, la nieve había dejado de caer. El cielo estaba despejado, y una estrella brillaba justo encima del bosque. Lucía, que había venido en un segundo coche con la abuela,
Corrió hacia ellos. ¿Qué habéis encontrado? Tomás se arrodilló frente a ella. La verdad, pequeña, una verdad difícil, pero necesaria. Lucía sonrió. Entonces, ¿Julián puede descansar ahora? Tomás la abrazó. Sí, ahora sí. La familia Álvarez se reunió frente a la cabaña. El viento sopló suavemente, como un suspiro antiguo que por fin se liberaba. Y en ese instante, todos sintieron lo mismo. Julián estaba allí, no como una sombra del pasado, sino como una luz que por fin podía apagarse en paz. La mañana después de visitar la cabaña del bosque, la familia Álvarez se presentó en la comisaría con las cajas, los documentos y el testamento de Julián. El oficial de guardia los miró con incredulidad. ¿Están seguros de que quieren entregar todo esto? Tomás asintió. Durante décadas, nuestra familia cargó con un silencio que no le pertenecía. Hoy, se acaba. El oficial tomó los documentos con manos cuidadosas, como si sostuviera dinamita. Esto va a remover muchas cosas, advirtió. Entonces que las remueva, dijo Elena. Ya es hora. La noticia corrió como un incendio silencioso. En Valdealma, donde todos se conocían, donde cada apellido tenía raíces profundas, la revelación cayó como un rayo. Algunos vecinos se acercaron a la familia con gratitud. Mi abuelo siempre dijo que alguien lo había obligado a vender sus tierras, dijo una mujer mayor. Ahora entiendo por qué. Otros, en cambio, reaccionaron con rabia. ¿Por qué remover el pasado?, gritó un hombre en la plaza. Eso solo traerá problemas. Pero Tomás se mantuvo firme. El pasado ya trajo problemas. Nosotros solo estamos sacando la verdad a la luz. Daniel recibió mensajes de antiguos amigos, algunos apoyándolo, otros acusándolo de manchar el nombre de su bisabuelo. Elena, por su parte, se convirtió sin quererlo en la voz de la familia. Respondía preguntas, calmaba tensiones, explicaba lo que Julián había hecho. Y cada noche, al volver a casa, encendían una vela junto a la caja de madera. Una tarde la abuela se sentó junto a la ventana, mirando la nieve caer. Nunca imaginé que tu padre... susurró a Tomás. Nunca imaginé que hubiera hecho algo así. Tomás tomó su mano. No lo justifico, mamá, pero tampoco lo odio. Creo que él también fue víctima de ese hombre. Y Julián pagó por todos. La abuela lloró en silencio. Ojalá hubiera sabido antes. Ojalá hubiera podido despedirme de él. Tomás la abrazó. Quizá esta sea su despedida. Quizá esta verdad sea su forma de volver. La policía abrió una investigación formal. Los documentos de Julián revelaron nombres, fechas, transacciones, amenazas. Algunos implicados ya habían muerto. Otros seguían viviendo en el pueblo, ocultos tras una vida aparentemente normal. El comisario llamó a Tomás. Gracias a lo que entregaron, podremos cerrar casos que llevan décadas sin resolver. Tomás sintió un peso levantarse de sus hombros. No lo hicimos por justicia, lo hicimos por él. A veces, respondió el comisario, ambas cosas son lo mismo. Una noche, mientras la familia cenaba en silencio, alguien llamó a la puerta. Era el hijo de uno de los hombres implicados en la red criminal. Un hombre que había vivido toda su vida avergonzado por los actos de su padre. Vengo a pedir perdón, dijo con la voz quebrada. No por él, sino por lo que su silencio os hizo cargar. Tomás lo abrazó sin pensarlo. Todos hemos cargado con algo. Ahora podemos soltarlo. El 31 de diciembre, la familia Álvarez volvió a la cabaña del bosque. La nieve brillaba bajo la luna. El aire era frío, pero no hostil. Mateo los acompañó. Julián estaría orgulloso, dijo. No por lo que revelasteis, sino por cómo lo hicisteis. Elena colocó una vela en la entrada de la cabaña, para que su luz nunca se apague. Daniel dejó la llave de hierro sobre la mesa interior, para que su secreto descanse. Tomás colocó la caja de madera en el centro del cuarto oculto, para que su historia siga viva. Y juntos, en silencio, cerraron la puerta. Dicen en Valdealma que, desde aquel invierno, la cabaña del bosque ya no parece un lugar abandonado. Dicen que, cuando nieva, una luz cálida se filtra por las rendijas de la madera,
como si alguien encendiera una vela dentro. Dicen que, si te acercas en silencio, puedes escuchar pasos suaves, como los de un hombre que vigila, que protege, que espera. Y algunos aseguran que, en las noches más frías, una figura aparece entre los árboles. Un hombre joven, con un pañuelo azul al cuello, mirando hacia el pueblo con una sonrisa tranquila. No habla, no se acerca, solo observa, como si quisiera asegurarse de que la familia que dejó atrás por fin está en paz. Y cuando la luna ilumina la nieve, la figura desaparece, dejando tras de sí un rastro de luz que se mezcla con los copos. Una luz que no pertenece al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Una luz que pertenece a quienes aman tanto que son capaces de desaparecer para que otros puedan vivir. La luz de Julián. La luz que volvió a casa. La luz que, bajo la nieve, nunca se apagó. Julián Álvarez nació con una responsabilidad que nunca pidió. Desde pequeño, su padre le repetía: «Tú eres el mayor, tú cuidas, tú callas». Y él obedecía, no porque quisiera, sino porque veía el miedo en los ojos de su madre cada vez que su padre hablaba de los hombres del pueblo viejo. A los 12 años, Julián ya sabía que su familia estaba atrapada en algo oscuro. A los 15, entendió que su padre no era solo una víctima, y a los 17, descubrió la verdad. Una noche, escondido detrás de la puerta del despacho, escuchó a su padre hablar con un hombre de voz áspera. «Si no pagas, ya sabes lo que pasará», dijo el desconocido. «Dame tiempo», suplicó su padre. «Mis hijos no tienen culpa». «Entonces, haz lo que te pedí», respondió el hombre. «O vendré a por ellos». Julián sintió que el mundo se le rompía en las manos. Su padre no solo debía dinero, estaba colaborando con una red que extorsionaba a familias enteras. Y ahora querían a Tomás, su hermano pequeño. Esa noche Julián tomó una decisión que cambiaría su vida. La cabaña pertenecía a su bisabuelo, un lugar olvidado, sin electricidad, sin visitas, sin recuerdos felices. Pero para Julián se convirtió en un refugio. Allí escondió documentos, cartas, pruebas. Allí escribió un diario donde volcó su miedo y su rabia. Allí planeó cómo romper el círculo que había atrapado a su familia durante generaciones. Y allí por primera vez sintió libertad. Cuando el hombre de voz áspera, Roldán, volvió al pueblo, Julián lo enfrentó. «¿Si me voy, los dejarás en paz?», preguntó. Roldán sonrió. «¿Si desapareces?». «Sí». Julián no dudó. Hizo una mochila con lo justo. Dejó una carta para su madre. Miró a Tomás dormir por última vez y se marchó bajo la nieve sin mirar atrás. Tenía 18 años. Durante años, Julián vivió como un fantasma. Trabajó en granjas, en obras, en puertos. Nunca usó su apellido. Nunca se quedó demasiado tiempo en un mismo lugar. Nunca dejó de mirar por encima del hombro. Pero cada Navidad, sin falta, enviaba una carta sin remitente a su madre. Una frase, siempre la misma: «Estoy vivo, cuida de Tomás». Nunca recibió respuesta, pero seguía escribiendo. A los 30 años, Julián recibió una noticia inesperada. Roldán había sido detenido por otros delitos. Por primera vez en 12 años, Julián pudo respirar. Volvió al pueblo en secreto. No se acercó a su casa, no tocó la puerta. No quiso romper la vida que su familia había construido sin él, pero sí volvió a la cabaña. Allí encontró algo que no esperaba. Su madre había estado visitándola. Había dejado flores secas, había limpiado el polvo, había colocado una manta nueva. Ella sabía, ella siempre supo, y lo había esperado. Poco después, Julián enfermó. No tenía familia, no tenía seguro, no tenía fuerzas, pero sí tenía un propósito. Regresó a la cabaña una última vez, organizó los documentos, escribió 2 cartas, una para Tomás, otra para quien encontrara la caja, y dejó todo preparado. «Si no puedo volver, que la verdad sí lo haga». Murió en silencio en un pequeño hospital de otra provincia. Nadie reclamó su cuerpo. Pero un enfermero encontró la carta dirigida a Mateo, su amigo de juventud. Y así comenzó el camino de regreso. Años después, cuando la caja apareció en la repisa de la chimenea,
Cuando Tomás la abrió, cuando la familia descubrió la verdad, Julián volvió a casa. No en cuerpo, no en voz, pero sí en memoria, en justicia, en luz. El sacrificio que hizo para proteger a su hermano se convirtió en la chispa que unió a toda la familia. Y desde entonces, dicen en Valdealma que, cuando nieva, una figura camina entre los árboles del bosque, con un pañuelo azul al cuello y una sonrisa tranquila. No busca nada, no teme nada, solo vigila, porque Julián, el hijo mayor, el que cayó, el que cuidó, el que desapareció, por fin encontró su lugar, y su lugar es la luz que queda bajo la nieve.